Soy Cristian Alarcón, soy chileno-argentino o argentino-chileno. Sigo teniendo mi nacionalidad, aunque vivo casi de toda la vida en Argentina y ahora en Buenos Aires. Es decir, soy porteño, pero soy un híbrido porteño. Soy periodista y escritor y ahora soy performer. Me siento por fin cómodo también en esa identidad profesional. Una amiga mía hace muchos años me viene diciendo que yo deje de decir todo esto y solo diga que soy artista. A veces me atrevo y digo soy artista, porque estoy en las fronteras de la experimentación, desde los géneros que habito con mucha comodidad, como por ejemplo el periodismo, hacia el arte. Yo comencé a escribir muy pequeño porque leía fanáticamente los libros de aventuras de los niños varones durante mi infancia. Fueron el refugio, luego la literatura política y latinoamericana, y después me lancé a la literatura universal. Ha sido para mí la lectura un refugio. Pero si pienso en mi primera escritura, fue una obra de teatro. Fue cuando yo participaba como alumno de un grupo que se llamaba Río Vivo, que dirigía un gran actor que murió muy joven, Daniel Vitulich. Y Daniel Vitulich fue el seudónimo que yo usé para presentarme al premio Alfaguara con mi novela El Tercer Paraíso, que luego ganó. Fue Daniel Vitulich el que me hizo escribir, el que a los 14 años me dijo que yo podía hacerlo, y la primera obra de teatro hablaba de un joven ladrón. Increíblemente yo olvidé eso hasta después de haber publicado Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que fue mi primer libro a los 30 años y es la historia de un ladrón. Bueno, al comienzo fue Nadia Granados, la artista colombiana ganadora del premio Luis Caballero de Artes Visuales con su obra Colombianización. La Fulminante, su gran proyecto también artístico performático que continúa. Habíamos compartido el laboratorio de periodismo performático, lo habíamos hecho juntos en un proyecto con la alcaldía de Bogotá. Habíamos convocado, se habían presentado casi 200 proyectos y trabajamos con 3 a lo largo de unos 6 meses. Y esa experiencia de adentrarme en la performance más contemporánea que Nadia practica, también como un activismo queer, anticapitalista, antiimperialista, anticolonial fuerte, esa baigambre política estuvo presente. Luego ya el proyecto mutó y yo decidí que también quería en pandemia algo más concreto y posible. En Buenos Aires comenzamos a trabajar con Lorena Vega y allí la influencia fue imprenteros. Imprenteros como de algún modo una matriz en donde un trauma familiar se descompone, se desarma y se vuelve a narrar con todas las piezas que provienen un poco del biodrama. Entonces diría que por un lado la performance en Granados como esa práctica política de disrupción, de provocación y de trabajo con el cuerpo, luego el biodrama y en sus orígenes más porteños en el formato de Vivi Tela, que fue la creadora y la maestra de Lorena Vega, y lo teatral, que en Imprenteros aparece con las representaciones que se hace de sus familiares en los casos en los que ellos no están presentes de cuerpo y alma del esceno. Después, bueno, yo soy un espectador de artes escénicas en Buenos Aires, como la mayoría de los porteños que tenemos la costumbre de ir al teatro. Marina Otero era para mí un nombre importante, de modo que también había algo allí. Algunos dramaturgos y algunos directores de Buenos Aires, pero la matriz está entre estas dos grandes personalidades, la de Nadia Granados y sobre todo la de Lorena Vega con su obra más extendida, ya hace 10 o 11 años que está llevando imprenteros por toda la Argentina y ahora también por América Latina. Bueno, soy todo el actor que Lorena Vega consigue con sus marcaciones. He sido tratado como un actor, a veces me victimizo dramáticamente por esta situación y digo que ella, con su látigo y sus botas de cuero, ha logrado de mí una performance profesional que permite que yo me distancie de mi propio trauma, de mi propio texto, que fue el texto que yo dije en aquellas entrevistas y que luego reescribí junto con ella para ser dicho en escena, al punto de que puedo evitar el llanto o las lágrimas en algunas escenas. Al principio yo tenía prohibido llorar y podría decir que en algún sentido tengo prohibido llorar.
esa prohibición es una prohibición que es una marcación escénica, una marcación de una directora que es una directora de actores. Si eso me transforma a mí en actor o no, lo ignoro, pero sí con el tiempo compruebo qué significa la contención de la emoción para no derrumbarme en escena por un lado, no ceder, digamos, a esa emoción que viene por estar diciendo un texto que fue escrito por mí mismo junto a ella en un proceso de entrevistas, es decir, que viene de mi propia oralidad y que luego se convierte en una dramaturgia conjunta que yo termino de completar en escena, porque lo que termino de comprender es cómo el actor completa el texto dramatúrgico, y la dramaturgia no es solamente la escritura, sino que es esas plantas, esa escenografía, la música, la coreografía. La idea de una escenografía dramatúrgica, como la que desde el inicio tuvimos, es importante. El desplazamiento en escena, el cálculo de cada milímetro que hago o que avanzo en el escenario. La escena, por ejemplo, de Linneo, cuando yo tengo que manipular las plantas, cada cosa que digo está entrelazada con el movimiento. Eso para mí fue muy difícil. Fue lo más difícil de todo, esa compaginación perfecta del texto con la acción. La emoción en un encuentro con Vivitelas, ella nos dio algunas posibilidades, como marcar que cuando yo me largaba a llorar en algunos tramos, podía respirar y decir, cuando esto ocurre yo tengo un acuerdo con la directora y es esperar 10 segundos y volver a comenzar, ¿no? Por ejemplo. Pero no está pasando últimamente. Lo que ocurre es que soy consciente cuando la emoción viene y frena justo antes. Me doy cuenta de que la empatía que se produce en el público tiene más que ver con mi contención que con soltar esas ganas de llorar. Lo que sucede es que también pasa algo más de orden psicoanalítico que tiene que ver con ese no llorar de aquella época cuando yo fui inyectado con testosterona, porque uno de los síntomas de la inyección es que hay una especie de interrupción total del llanto. Ese blindaje sigue siendo materia de mi propia indagación personal y artística. La idea de 2 años de desmemoria de una zona de mi vida donde ocurrió algo que intuyo fue mucho peor que el tratamiento deshumanizante de la testosterona. Y el modo en el que se asoma, poco a poco, también gracias a que yo en escena puedo controlar el llanto, porque en el control de la emoción, en el frenar justo antes, aparece una posibilidad de una otra verdad, que apenas puedo tocar, rozar sin todavía ver. Me inmovilizaron y me ataron con el cable de la lámpara de la mesa de luz que habían cortado previamente. Y yo me pregunté, ¿quiénes son estos hombres y quiénes iban a ser? Es complejo definir las diferencias entre estos géneros porque el laboratorio que nosotros creamos hace 8 años es un laboratorio en proceso, como lo es la propia testosterona. Pero voy a intentar una aproximación después de la experiencia de Colombia y sobre todo de Ecuador, donde nosotros a una dramaturgia que ya había sido escrita por Lorena Vega y por mí, a partir de unas 7 entrevistas en profundidad que Lorena Vega me hace entre el año 2020 y el 2023, y a las búsquedas de otras temáticas como son la línea botánica por un lado y la de las masculinidades por el otro, que implican información genealógica histórica en la botánica y información teórica que proviene de los textos de las nuevas masculinidades, pero sobre todo de la perspectiva transfeminista y queer. En torno a lo que tiene que ver con la utilización de la testosterona, lo que hacemos es una investigación que nos permite recuperar información desconocida con el método clásico de la investigación periodística. En este caso lo hicimos con el Pulitzer Center como apoyo y con 2 medios de trayectoria como Wambra en Ecuador y 070 en Colombia. Y la incorporación de esa información en tiempo récord, tal como yo me sentí como en las redacciones de los periódicos argentinos donde trabajé durante 20 años, entre los 90 y los 2000. Me sentía en el página 12 del 97, ¿no? Cuando yo investigaba Escuadrones de la Muerte y lograba el último dato a las 6 de la tarde y tenía que escribir para entregar el texto a las 10 de la noche. Aquí eran las 4 de la tarde antes de salir al Teatro Variedades y yo estaba en la reescritura del guión dramatúrgico, incorporando esa información resultado de un proceso de investigación periodística con materiales de un orden no real, sino súper real, hiperreal, diría yo.
Entonces, yo reflexiono en este contexto sobre la diferencia entre el periodismo performático y el biodrama, y lo que podríamos llamar la autoficción, o el teatro documental o testimonial. No hay aquí una experiencia del yo en la que se acaba la investigación. El territorio de la investigación comienza en una primerísima primera persona, que muchas veces tiene que ver con una escena traumática, con un acontecimiento que fracturó la vida de alguien, o con la relación de ese alguien con una temática universal como la muerte, el amor, la traición, el olvido, la memoria, etc. Sucede que en estos otros géneros es hermoso lo que se puede conseguir porque hay una profundidad ulterior, pero que no está dada necesariamente por la verdad en términos fácticos. Y eso que yo soy un periodista que lucha contra la idea de objetividad. Esa objetividad que en definitiva construye un objeto, que es el objeto de la supuesta verdad, basado en la demostración empírica, con un método que implica chequeo de fuentes. Más de 2 fuentes es veraz, 3 fuentes es cierto. Las fuentes en on the record valen 2, las fuentes en off the record necesito más fuentes. La fuente documental, ¿no? El papel escrito vale más que la memoria de un testigo. La que prueba el entrecruzamiento de momentos, por ejemplo, sincrónicos, tiene un cierto valor, pero no es totalmente probatorio. Se parece mucho a la verdad jurídica. Yo soy un crítico de un periodismo que se aferra como si eso fuera la salvación de la humanidad a la averiguación de lo fáctico, porque soy un periodista desde las narrativas, un cronista latinoamericano. Sigue siendo esa mi identidad, y la crónica latinoamericana proviene del siglo XIX, de la crónica modernista, que era una crónica mentirosa. Rubén Darío o Martí, sus crónicas no eran presenciales, sino que las imaginaban. Martí escribe sobre los fusilamientos y la masacre de Chicago sin haber ido nunca a Chicago. Cuenta la vida de Jesse James, el gran ladrón norteamericano de la época, sin haberlo visto nunca, a un Jesse James que conocemos como si hubiera sido su mejor amigo. Es decir, hay un proceso de ficcionalización allí. La crónica latinoamericana tiene un origen así. El propio relato latinoamericano tiene un origen así porque se relaciona con el relato de lo que podemos llamar también la voz materna, la historia oral de generaciones y generaciones, y que lo vuelve universal porque es mucho más parecido al relato alrededor del fuego, que es el relato mítico con el que se funda la humanidad, tal como la conocemos. Esta experiencia, la del laboratorio de periodismo performático, no desdeña esa voz que proviene de lo íntimo y de la revisión de lo familiar y de lo traumático para decirse solamente en primera persona. Pero no lo considera suficiente, porque hace honor a su nombre, es periodismo. Solo que es un periodismo que no se va a expresar aferrado al texto escrito en una pantalla o en un medio de prensa, sino que va a crecer en el involucramiento sensorial del texto con la luz, la música, lo escénico en términos de la acción física, lo coreográfico, la espacialidad y la existencia de una cuarta pared. Esto significa que aquello que acontece en escena termina de ser realizado por el espectador. La figura del espectador, y por eso el periodismo performático ahora se instala en lo escénico, en el arte escénico, es crucial. ¿Qué es lo que voy a recibir de él? En estas funciones fue muy fuerte lo que pasó. Cuando escucha el público de cada ciudad, de cada capital a la que fuimos, esa información que viene de la boca de un extranjero, pero que habla exactamente de lo que le está pasando a esta sociedad. Hubo 200 clínicas de mal llamadas deshomosexualización en la ciudad de Quito y en Ecuador en general. Hubo 37 víctimas que fueron entrevistadas. Y con nombre y apellido, estos son los casos de los niños o jóvenes que fueron inyectados con testosterona. Ese estremecimiento, que es el estremecimiento que produce lo real, es novedoso en términos dramatúrgicos porque viene, en algún sentido, digamos, a hacer estallar el acuerdo, el pacto de lo escénico con el espectador en términos de la representación. Quiebra con la idea de representación. No hay nadie allí representando, hay alguien allí siendo un archivo vivo que dice de sí y por lo tanto de los demás en el contexto y en la investigación de los materiales de lo contemporáneo, algo absolutamente novedoso y, por qué no, conmovedor, estremecedor y transformador.